Vamos a empezar. Le voy a silenciar a todos. Bueno, vamos a empezar a hablar, que fue lo que nosotros vimos cuando hablamos de ergonomía, algunas patologías que se podían llegar a producir. En la muñeca, por ejemplo, tenemos el síndrome del túnel carpiano, tenemos que es una patología muy frecuente, sobre todo en aquellos trabajadores que utilizan mucho la mano, los dedos, ¿verdad? En este caso, la muñeca, por ejemplo, al usar el mouse en la computadora, los albañiles, pintores, los carpinteros. También vamos a hablar de otra patología que se llama la tendinitis de Kerbein, y también vamos a hablar sobre una patología muy frecuente a nivel cervical, que fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada sobre cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia. A nivel cervical hay una patología que se llama síndrome del desfiladero. Entonces, vamos a empezar a hablar del síndrome del túnel carpiano. Para entender un poquito mejor en qué consiste este síndrome o esta patología del túnel carpiano, hay que saber o conocer un poquito cómo está formada esa articulación de la muñeca a nivel anatómico. El túnel carpiano recibe este nombre ya que está formado por los 8 huesos del carpo, los cuales forman una especie de túnel. Acá nosotros vemos, esto es la muñeca, ¿sí? Este es el radio y este es el cúbito. Este es a este nivel, acá. Ahí, en esta zona. Acá vemos nosotros estos huesitos, que son los huesitos del carpo, son los huesitos que se encuentran aquí. Huesitos del carpo. Y son 8. Hay una primera fila, que es el pisiforme. Este huesito que está aquí se llama pisiforme, piramidal, semilunar y el escafoides. Luego tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. Acá tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Son 8 huesitos. Si nosotros miramos el pulgar, este es el pulgar, y el pulgar, dirigiéndonos hacia adentro, tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Luego tenemos trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Estos son los huesitos del carpo. Estos huesitos que están aquí son los huesos o son los metacarpianos. Son estos huesos que están acá. Y estos metacarpianos se unen con las falanges de los dedos. Entonces, los huesos o estos 8 huesos del carpo forman parte del túnel que se llama túnel carpiano, que vamos a ver más adelante. Este túnel está relleno de tendones flexores que controlan el movimiento de los dedos. También posee un espacio para que el nervio mediano se ramifique hasta llegar al dedo pulgar, índice medio y la mitad del anular. Entonces, acá nosotros tenemos una vista anterior acá de la muñeca, donde por ejemplo acá nosotros podemos observar, acá debajo se encuentran los huesos del carpo, los 8 huesitos que les mostré. Acá tenemos el radio siempre está en dirección al pulgar. El radio siempre está en dirección al pulgar. Este es el radio, acá encontramos el cúbito y acá encontramos los tendones flexores de los dedos, lo que hacen la flexión de los dedos y de la muñeca. Son los tendones que hacen este movimiento. Esto se llama flexión de muñeca y esto se llama flexión de los dedos. Ustedes pueden observar acá mis tendones, cómo se mueven. Esto que ven aquí. ¿Se ve, verdad? Entonces ahí están actuando mis tendones, estos tendones que vemos aquí, que son los tendones flexores de la muñeca y de los dedos. Y en la parte media, aquí, acá en toda la parte media, tanto del brazo, del antebrazo, pasa un nervio, este nervio que está aquí que se llama nervio mediano. Esto que está aquí, por encima
de los huesos del carpo, por encima de los huesos del carpo, como un techo. Esto se llama ligamento transverso del carpo. Entonces, este ligamento transverso del carpo es el techo del túnel carpiano y los huesos del carpo son el piso del túnel carpiano. Entonces, esto que ven aquí, esto es el piso del túnel carpiano, que van a ser los 8 huesos del carpo. Y el techo va a ser este ligamento que está aquí, que se llama ligamento anular o ligamento transverso del carpo. Y aquí se encuentra el nervio mediano y acá se encuentran los tendones alrededor del nervio mediano. Es lo que vemos aquí nosotros. ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Sí? Ok. Entonces acá tenemos el nervio mediano y el nervio mediano le da inervación al pulgar, al dedo índice y al dedo medio y a la mitad del dedo anular. Este es el dedo anular. Acá vemos la ramificación del nervio mediano. Este es el nervio mediano, ¿sí? Y vemos su ramificación al pulgar, al dedo índice, al dedo del medio y a la mitad del dedo anular. Entonces, cuando se produce una compresión por alguna patología en la muñeca y comprime el nervio mediano, entonces produce la sintomatología, produce el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano se caracteriza por el atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, que fue lo que le mostré hace rato, ya que el nervio queda comprimido entre los huesos del carpo y el ligamento transverso, que fue lo que le mostré. O sea, queda comprimido entre este ligamento transverso y el hueso o los huesitos del carpo que se encuentran ahí abajo. Este síndrome tiene mayor predominio en las mujeres a partir de la 5ª década de la vida y sobre todo en aquellos pacientes, que fue lo que yo les había comentado, que utilizan mucho los dedos y la muñeca. Por ejemplo, las costureras, los pintores, los albañiles, los carpinteros, los que trabajan mucho en la computadora, ¿sí? Todo que implique o todo aquel que implique realizar movimientos. ¿Me escuchan bien, verdad? Porque hay una compañera escribió. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Ella ¿Sí? nomás no tiene Sí, señal. profe. Okay. Sí, profe. Okay. Lo más seguro ha de ser tu señal, Maricruz. Puede ser tu señal. Entonces acá vemos nosotros, ¿sí? Este es el ligamento transverso del carpo. Acá encontramos el nervio mediano. Entonces una compresión de este nervio mediano produce esta sintomatología, produce el síndrome del túnel carpiano, que vamos a ver en un rato cuáles son los síntomas de estos pacientes. También estos ligamentos, o sea, estos tendones que vemos aquí, tienen una vaina que se llama vaina tendinosa. Es una vaina que le envuelve otra vez a los tendones. Y muchas veces cuando esta vaina también se inflama, entonces le comprime también al nervio mediano. Acá vemos nosotros el ligamento transverso del carpo, el nervio mediano, y esto que ven en azul aquí es la vaina de los tendones. Lo que ven en blanco son los tendones, y esto que ven en azul es la vaina de los tendones, es lo que le cubre a los tendones, ¿sí? Las causas o etiología, dice. El síndrome del túnel carpiano se puede dar a causa de los siguientes o de las siguientes patologías. En primer lugar tenemos microtraumatismos o microtraumas, los cuales son causados por movimientos repetitivos, como por ejemplo escribir a máquina o al utilizar un teclado, que fue lo que les dije, aquellas personas que utilizan mucho las computadoras, las costureras, los albañiles, los pintores, los electricistas. Ellos por microtraumatismo, o sea, porque constantemente realizan movimientos
de flexión y extensión de muñeca y de los dedos, entonces, ¿qué va a pasar? Va golpeando la vaina de los tendones, se golpea la vaina de los tendones por los movimientos, entonces eso se inflama y al inflamarse le comprima el nervio mediano. Eso se llama microtraumas o microtraumatismos. Artritis, lo cual produce una inflamación de la articulación caracterizada por dolor y limitación del movimiento. La artritis no es lo mismo la artritis que la artrosis. La artritis, por ejemplo, es la inflamación de una vaina que se llama vaina sinovial. Es una vaina, es como una capa que se encuentra en la articulación y cuando esa vaina se inflama, produce la artritis. La artrosis, en cambio, es el desgaste del cartílago articular. Se desgasta el cartílago del hueso. Tenosinovitis y los flexores, que se caracteriza por la inflamación de los revestimientos de la vaina que rodea los tendones, que fue lo que les dije. Esa vaina tendinosa que le rodea los tendones, si se inflama, produce una tenosinovitis de los flexores. Traumatismo o lesiones de muñeca, por ejemplo, esguinces o algún tipo de fractura. Vos, si te caes sobre la palma de la mano, ¿sí? Puedes sufrir algún tipo de esguince donde se inflama los ligamentos de la muñeca o por una fractura, por ejemplo, una fractura del radio. Vamos a ver. Por ejemplo, puede ser una fractura del radio, se puede fracturar el radio aquí y puede comprimir el nervio mediano, una fractura del cúbito o una fractura de los huesos del carpo. Estos se llegan a fracturar, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar esa zona y evidentemente, como va a estar inflamado, va a aumentar la presión en esa zona y por ende va a producir una compresión del nervio mediano. Otras causas también puede ser luxación del hueso semilunar. Luxación quiere decir que sale de su lugar el huesito. Este huesito que está aquí, el semilunar. Este que está acá, esto. Se luxa. Vamos a suponer que se desplaza o se va hacia arriba. Eso se llama luxación. Eso se llama luxación. Tabaquismo, trabajo en ambiente con temperatura muy fría, automasaje de silla de ruedas, o sea, el automanejo de la silla de ruedas, aquellos pacientes que tienen que empujar la silla de ruedas, o sea, la rueda, ¿sí? Eso genera mucha compresión a nivel de la muñeca y también te puede producir esta patología, consumo de alcohol, edad y embarazo. Embarazo sobre todo por las alteraciones hormonales que va a presentar esa persona. Acá, por ejemplo, utilizar mucho la muñeca, ¿sí? Y los dedos, y están en esta en esta posición constante. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura del radio y el utilizar mucho las sillas de ruedas, ¿sí? Eso genera mucha tensión y mucha sobrecarga a nivel de la muñeca de los dedos y produce la sintomatología que es el dolor. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Hormigueo en la mano y en los dedos, especialmente en los dedos pulgar, índice y medio. Hormigueo se refiere al famoso yehu. Es como una parestesia, él siente hormigueo en los dedos, le empieza a hormiguear los dedos. El pulgar, el índice y el dedo medio, estos tres dedos que están aquí. Dolor en la muñeca, palma de la mano o en el antebrazo. Dificultad para agarrar objetos. ¿Por qué va a presentar el paciente dificultad para agarrar algún tipo de objeto? Como el nervio está comprimido, ¿sí? Los músculos se van a encontrar alterados y van a presentar debilidad muscular. Va a haber debilidad de los músculos, o sea, los músculos van a perder la fuerza. Dificultad en el pulgar, dificultad para hacer un puño, ¿sí? Para hacer esto, para cerrar el puño, va a tener dificultad. Sensación de hinchazón en los dedos, o sea, inflamación, pérdida de la fuerza en los dedos. En algunos casos es difícil diferenciar a través del tacto el frío del calor. O sea, el paciente también va a presentar alteraciones en la sensibilidad, ¿sí? Sobre todo la sensibilidad que se llama sensibilidad superficial. O sea, vos le colocás al paciente un objeto
caliente sobre la palma de la mano, ¿sí? Y le preguntaba al paciente si siente frío o caliente y él no va a sentir nada. Eso es porque ya está actuando, ya está afectando la parte sensitiva del nervio. Porque el nervio tiene una parte sensitiva y una parte motora. La sensitiva es de las sensaciones, donde el paciente siente, ¿sí? El tacto, la temperatura, el dolor, eso es sensitivo. Y la sensibilidad motora es del movimiento. Entonces, en primer lugar, empieza a afectar la sensibilidad motora. El movimiento se encuentra alterado, no puede agarrar objetos, no puede escribir, ¿sí? Y luego ya empieza a afectar la sensibilidad superficial. Acá vemos nosotros la alteración, ¿sí? Del nervio mediano al pulgar, al dedo índice y al dedo del medio, ¿sí? El paciente tiene imposibilidad para cerrar el puño en la mano, inclusive para hacer estos tipos de movimientos, ¿sí? El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica esta patología? En primer lugar, el signo o la prueba que más se utiliza se llama signo del Tinel, en donde se percute el ligamento anular de la muñeca con un martillo de reflejos para determinar si existe compromiso del canal carpiano, ya que las percusiones producen una sensación de calambre sobre los dedos segundo y tercero. O sea, al paciente se le coloca en esta posición, ¿sí? Se hace una extensión de muñeca, inclusive con el dedo del medio nosotros empezamos a golpear a nivel del ligamento anular. Y si el paciente refiere la sensación de descarga o hormigueo en los dedos, pulgar, índice y dedo del medio, entonces es positivo. El paciente lo más seguro que tiene el síndrome del túnel carpiano. Luego hay otra maniobra que se llama el signo de Palem, en donde se realiza una flexión palmar de la muñeca en 90 grados durante un minuto, lo cual reduce el espacio del túnel carpiano, desencadenando parestesia en la distribución del nervio mediano. O sea, las muñecas se colocan en esta posición, así, ahí, así. Y se deja esto durante un minuto. Si en los un minuto el paciente siente o percibe la parestesia, el hormigueo, entonces es positivo. Lo más seguro que tiene una compresión del nervio mediano. Signo de Durkheim, se presiona la cara palmar de la muñeca durante unos 30 segundos, lo cual desencadena el dolor. Aquí, el paciente se le coloca aquí, con un dedo lo presionamos aquí durante 30 segundos y el paciente refiere dolor. Y luego hay una prueba médica de diagnóstico que se llama electromiografía, en donde la electromiografía lo que se hace es, se conoce la velocidad de conducción del nervio, o sea, cómo es la calidad de la conducción nerviosa, donde se colocan unos electrodos, unas agujas a nivel del nervio mediano y se envían corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas en una pantalla se ve la velocidad de la distribución de ese nervio. Eso se llama electromiografía. Entonces, para evaluar el síndrome del túnel carpiano tenemos el signo del Tinel, el signo de Palem y el signo de Durkheim. Tenemos 3 pruebas para evaluar el síndrome del túnel carpiano. Clasificación de este síndrome según su gravedad, ¿sí? Puede ser un síndrome del túnel carpiano leve, en donde alteraciones sensoriales prolongadas, pero con respuestas motoras normales. O sea, el paciente tiene alteración de la sensibilidad, tanto superficial como la táctil, la térmica y la dolorosa, pero el paciente puede agarrar objetos sin ningún problema. Ese es el leve. En moderado ya hay alteraciones motoras prolongadas, donde el paciente ya le cuesta agarrar objetos. No puede agarrar un vaso, no puede agarrar un bolígrafo, no se puede abrochar el botón de la camisa. Y el severo es la amplitud motora está reducida por gran cantidad de dolor. El paciente ya no puede inclusive hacer este movimiento por el dolor que refiere en la muñeca. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, o sea, una técnica quirúrgica en donde si el paciente no mejora, hay 3 tipos
de tratamiento para el síndrome del túnel carpiano. Uno es farmacológico, donde toma medicamentos antiinflamatorios, analgésicos. Luego tenemos la fisioterapia, en donde nosotros, o sea, me considero yo, donde nosotros utilizamos agentes físicos para poder desinflamar nuevamente esta estructura. Y si no mejora con la fisioterapia, entonces el último eslabón de tratamiento es el tratamiento quirúrgico, en donde se hace una incisión a nivel de la muñeca, se abre, ¿sí? Y se reseca o se quita ese proceso que está produciendo la compresión de este nervio mediano que vemos aquí. Acá, por ejemplo, vemos una técnica una técnica quirúrgica del síndrome del túnel carpiano, donde se quita, se hace una incisión en la piel, acá se hace una incisión en la fascia del músculo, en los músculos, y ahí se va a observar ya los tendones. Acá. Entonces aquí en la parte profunda se encuentra el nervio mediano, se hace una recesión, se quita las estructuras que están produciendo ese tipo de molestia ahí, y luego se vuelve a suturar, y luego el paciente inicia nuevamente sus sesiones de fisioterapia. Prevención del síndrome del túnel carpiano. Interrupción de todas las tareas que impliquen una flexión forzada de la muñeca o que ejerzan presión sobre el nervio mediano. O sea, si el paciente está con sintomatología del síndrome del túnel carpiano, hay que evitar este movimiento y este movimiento. Hay que evitar sobre todo la flexión de la muñeca, ¿sí? No trabajar con los brazos demasiado cerca o demasiado alejados del cuerpo. No apoyar sus muñecas sobre superficies duras durante periodos largos de tiempo, sobre todo cuando utilizamos la computadora. Tomar descansos regulares cuando se realizan movimientos repetitivos con la mano, para permitir que las manos y las muñecas tengan un tiempo para descansar o reposar los músculos, los tendones. Y al utilizar bastante un teclado, hay que ajustar la altura del asiento de modo que los antebrazos estén al mismo nivel del teclado, de tal forma de evitar flexionar la muñeca para escribir, que fue lo que cuando nosotros hablamos de posiciones posturales, en donde todo tiene que ser en 90 grados, sobre todo en la computadora, tiene que estar todo a 90 grados. ¿Se acuerdan de esa postura enfrente de la computadora, de la imagen que les mostré? ¿Sí? Entonces, esa es la posición correcta que se tiene que adoptar cuando algún trabajador, en el caso de la carrera que ustedes están siguiendo, tenga una sintomatología de este síndrome del túnel carpiano. Hay que explicarle la forma de sentarse y la forma de trabajar. Y sobre todo, evitar aquellos movimientos de flexión de muñeca. Bueno, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Chicos, ¿entendieron bien?